Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Buenas tardes todos, bienvenidos al último programa del mes de abril en el que abordaremos el tema enfermedad de Parkinson. A lo largo de abril, que se considera el mes del Parkinson porque el día 11 se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad, pues hemos platicado acerca de cómo es que se piensa que ocurre la enfermedad, que es una enfermedad degenerativa. Todavía no se sabe muy bien cuál es el motivo de que ocurra, pero sabemos que le pasa a cualquier persona de cualquier parte del mundo en edades aproximadamente de 50 a 60 años y que se caracteriza por lentitud del movimiento, rigidez y a veces temblor, así como alteraciones para mantener el equilibrio dependiendo la etapa en que vaya avanzando la enfermedad. Platicamos acerca de estos síntomas y cuáles son los otros síntomas secundarios a estos datos principales que caracterizan a la enfermedad. Y empezamos a platicar también del tratamiento. Hablamos de varios medicamentos que van a sustituir la función de la dopamina, que es la sustancia que está carente en el cerebro debido a la degeneración de las neuronas que la producen, y que se han descubierto medicamentos que van a sustituir esta función de la dopamina con la finalidad de aliviar los síntomas de movimiento que son los más característicos, los más difíciles de sobrellevar, pero también tenemos síntomas no motores como problemas para la olfacción, estreñimiento, depresión anímica, trastornos del sueño, entre otros, que van a complementar este cuadro clínico que es muy amplio. Platicamos que estos medicamentos se van dando en un orden para conseguir el mayor tiempo de respuesta que sea posible, especialmente con levodopa, que es el medicamento estrella en el tratamiento de esta enfermedad. Dado que es un precursor de la dopamina y es el que actúa mejor, uno diría, pues ya vamos a resolver el problema, pero los años nos han dicho, experiencia, que no es así, sino que el tiempo que la levodopa nos va a dar una buena respuesta no es eterno, y después de varios años de su uso empezamos a tener algunas complicaciones que ya mencioné en el programa anterior, pero quiero retomar parte de lo que mencionamos entonces para que podamos continuar con tratamientos especiales para la enfermedad, como fue que titulamos el programa de hoy. Al igual que las semanas previas, me acompaña la doctora Victoria Cerino Palomino, quien es neuróloga, egresada del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y también egresada de la especialidad de enfermedad de Parkinson y neurología y neurocirugía. Vicky, bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Y quisiera que empezáramos la plática de hoy comentando las complicaciones que vamos a ver con el tratamiento de levodopa, que van a requerir de tratamientos diferentes, lo que hoy titulamos tratamientos especiales para la enfermedad, con la finalidad de mantener mejor la funcionalidad de las personas y desde luego la calidad de vida. Vicky, te escuchamos.
Hola, doctora Lilia, muchas gracias a Promo Estéreo también por tenernos aquí y al auditorio que nos sintoniza el día de hoy. Pues efectivamente, todo tratamiento, suelo comentar con mis pacientes, hasta un paracetamol tiene un efecto adverso potencialmente y pues en estos tratamientos que sí es mágico prácticamente a veces o tiene una sensación muy buena para el paciente con Parkinson haber tomado la levodopa, con el tiempo van desarrollándose algunas complicaciones. Y esto tiene que ver con dos factores. Hay factores que tienen relación directa con la molécula de levodopa, con el medicamento, y hay otros factores que tienen que ver con la evolución también de la propia enfermedad. Es decir, que muy probablemente no pasen al inicio y que pasen después, aún con la misma dosis de medicamentos, pero que va a tener que ver específicamente con que ese cerebro ya está más degenerado o que la enfermedad ha causado un poco más de estragos y por eso se va a ver de esta forma. Entonces, como inicial, ya habíamos mencionado como muy someramente algo que se llama disinesia. Las disinesias son una de las complicaciones más comunes a partir de aproximadamente los primeros 5 años de la enfermedad o 5 años de que una persona lleva tomando levodopa. Por eso es que muchas veces tratamos de retrasar el inicio de este medicamento para tratar de también retrasar la aparición de estas complicaciones. Entonces tenemos que las disinesias son también movimientos involuntarios que no son como el temblor ni tampoco generan la rigidez, sino al contrario, es un exceso de movimiento. Pueden ser sutiles como movimientos un poquito como serpenteantes, como ondulantes, como de bailecito, que puede ser en la cabeza, puede ser como que la persona esté inquieta, que se vea en la necesidad de estar cambiando de posición, que pareciera que se encontrara incómoda, o de plano que se vea ya como lo que llamamos corea, un baile, o sea, que la persona esté como en tonga, ¿sí? Esto puede generarse desde el inicio a lo mejor con dosis muy altas, tanto de la propia levodopa como puede ser también de la combinación con otros medicamentos que imitan a la levodopa, como son el pramipexol y la rotigotina que ya comentábamos, en una mucho menor proporción que en el paciente que toma solo levodopa. Entonces, tenemos que evaluar la dosis, el tiempo de evolución de la enfermedad y el tiempo que uno lleva tomando la levodopa. Si bien estas disinesias se pueden presentar en todos los pacientes con Parkinson, sí estos factores van a influir para ver en quién se presenta más y qué tan intensas son. Puede ser que sean muy sutiles que el paciente ni las note. La persona con Parkinson, uno lo está viendo moverse en el consultorio, pero él dice, yo no lo percibo y me siento bien así. Ah, perfecto. Si la persona está en sus cabales y se siente bien así, bueno, podemos mantener el mismo tratamiento, solo vigilancia. Pero si de pronto este movimiento ya es excesivo y puede presentarse además en diferentes momentos después de la toma. Puede ser que tomando el medicamento, al momento de que me empiece el efecto, empiece con la bailadera, pasa media hora y se me quita, y después estoy muy bien, me puedo mover voluntariamente bien, y después ya cuando se me va bajando el efecto, otra vez empieza la bailadera y se me vuelve a quitar. Hay personas que dicen, no me molesta, lo puedo llevar bien, pero con el tiempo esto puede hacerse pues, un poco más intenso y generar pues no solamente disconfort o sensación como de que eso es incómodo que me vean así o incluso desequilibrio por ese movimiento que puede ser incluso brusco y que puede llegar a desestabilizar la postura de alguien. Entonces es muy importante evaluar como personalizadamente esas disinesias que tanto están impactando en la calidad de vida y en las actividades de la persona en particular. Ahora, estas disinesias, no, aparte, otra de las, tenemos que evaluar, ya habíamos visto si se presentan al inicio de la toma de la levodopa o cuando ya tenemos como el pico máximo de acción. La levodopa tiene una forma de actuar y tiene un pico en sangre que representa como una montañita rusa.
Entonces tiene una base que empezamos abajo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, llega a su pico máximo de acción y después vamos de bajada completamente, casi que en picada para el fin de la acción. Y bueno, generalmente al principio no notamos esta montañita rusa porque como nuestros receptores todavía en el cerebro están pues bien conservados, puede mantenerse más estable el efecto y que esto genere que lleguemos a la siguiente dosis sin percibir que nos acabó la otra. Pero conforme va pasando el tiempo de la enfermedad, sí puede ocurrir que ya empecemos a tener acortamiento del efecto del medicamento. Y entonces llegan, y es característico y seguro muchos se van a identificar, antes me duraba 4 horas, ahora me dura 3 horas y media y la verdad me siento muy mal cuando no tengo el efecto y quiero tomarme la otra pastilla antes. Entonces empiezan a ocurrir estas complicaciones. Para las discinesias, el tratamiento, habíamos mencionado en la sesión previa, puede ser la amantadina. La amantadina es un medicamento que inicialmente fue desarrollado como antiviral. Vienen muchos antigripales. Alguna vez se ponen a ver que traen algunos de los más comunes y comerciales, pues traen amantadina. Pero obviamente como antigripal, como antidiscinético, pues justamente en estas epidemias de gripe fue cuando se descubrió que tenía un efecto pues benéfico tanto para los síntomas a veces del Parkinson como específicamente ahora para las discinesias. Es el único medicamento que tenemos a disposición para tratar las discinesias. No hay ningún otro. Las otras estrategias que usamos son tratar de mantener lo más estable que se pueda como la carga de levodopa. Es decir, combinar la levodopa a lo mejor con pradotexol o con rasafilina, que ya dijimos que es un medicamento que hace que la levodopa como que extienda un poquito su vida, que no se degrade tan rápido y que no tengamos esta subibaja en plasma y cerebro de los niveles de levodopa. Porque entonces si tenemos este subibajas ahí cuando se precipita la presencia de las discinesias. A veces incluso puede haber un tipo de discinesias que se genera a veces al principio, justo cuando va subiendo como la dosis de la levodopa, la ya tomada, cuando va haciendo efecto, cuando empieza el cruce en umbral, empiezan esas discinesias y se quitan. Y luego vuelve a dar a veces al final cuando ya va de bajadita la dosis. Esto se llaman discinesias bifásicas y el tratamiento en ocasiones puede ser subir la levodopa. ¿Por qué? Porque ya se ha estudiado que a veces no llegamos como a lo que necesita el paciente, aunque se haya sentido mejor, y que en ese chance como de cruzando ese umbral ya mejora y se quitan las discinesias. Pero en la mayor parte de los casos las discinesias van a ser por exceso de levodopa o de pico de dosis. Entonces, una de las estrategias a veces es bajar un poco la levodopa, suplirla con otros medicamentos que también ayuden al control motor voluntario y a veces dar la amantadina. La amantadina, desafortunadamente, también no tiene un efecto para siempre. Durante los primeros meses después de empezar a tomarla, puede controlar muy bien las discinesias, pero con el paso del tiempo y la evolución de la enfermedad, el efecto también se va reduciendo. Entonces es cuando tenemos que pensar qué más vamos a ofrecerle a una persona con enfermedad de Parkinson, en este caso avanzada. Y muchas veces ahora lo que vamos a recurrir son a terapias que sean como de un flujo continuo de la estimulación dopaminérgica para tratar de que esto sea lo más equilibrado, justo tratar de no tener esa montañita rusa de la que hablábamos cuando tomamos un medicamento y que se genera esta montañita sérica, ¿no? Que es, por ejemplo, cualquiera que tomamos un antibiótico, por eso nos dicen cada 8 horas, o cada 6 horas, o cada 24, porque su tiempo de acción y su vida en el plasma de la sangre, pues es variable. En el caso de la levodopa es muy cortito, de hecho, dura casi solitita, ya habíamos dicho, como 1 hora y media, la pura levodopa. Pero si se le añade la carbidopa, bueno, ya dura más, por eso viene combinadita. Y si le agregamos aparte pramipexol, rasafilina o rotigecina, todavía podemos extender más su vida.
Pero aún con todas esas estrategias, llega el momento, porque esta enfermedad pues va a durar con nosotros toda la vida, a partir del diagnóstico, en que ya todo eso se ha intentado y se hizo bien, pero ya no es suficiente. Y es aquí cuando ya tomamos la decisión de perfilar a nuestro paciente para una terapia avanzada. ¿Y cuál va a ser esta terapia avanzada? Bueno, pues ahí va a depender de varios factores también, de qué es lo que más está molestando al paciente. Siempre van a escuchar probablemente que en la consulta con su neurólogo o con su, sea o no especialista en Parkinson, les van a decir cuál es su molestia principal, o en esta sesión, en esta consulta, qué es lo que más le aqueja de la enfermedad. Porque si nos ponemos a tratar a veces 20 cosas, no vamos a saber qué cosa le mejoró, qué cosa le empeoró. No, tenemos a veces que hacer un enfoque específico a un problema determinado, claro, buscando no empeorar el resto, y no es que no se le tome en cuenta, pero tenemos que tomar como prioridades, pautas, como metas en nuestras consultas para ir mejorando poco a poco de forma global la calidad de vida, finalmente, que es lo que buscamos. Entonces, si una persona con el tiempo que ya usa levodopa, que ya usa rasaquilina, que tiene aparte parches de roxigotina, y dice, aún así, fíjese que de pronto, o sea, ya tiene 20 años de evolución de la enfermedad, y dice, de pronto, son las 3 de la tarde, yo me tomé mi levodopa a la 1, y de pronto me quedo rígido. Se me va el efecto de la nada, pasa una media hora y luego me regresa el efecto. O llegan diciendo, ¿sabe qué, doctora? Fíjese que el otro día me tomé la levodopa y nunca me empezó el efecto. Pasaron las 4 horas y nunca sentí el efecto. Estuve sentado, no me pude mover, y luego me tomé la siguiente y esa sí me hizo efecto. Entonces, estos le llamamos off, como dicen las maquinitas, ¿no? Cuando está apagado algo, pues es off. Así nosotros usamos esa jerga también para hablar de cuando tenemos el efecto del medicamento óptimo y cuando no tenemos nada de efecto del medicamento. Entonces, con efecto es on y sin efecto es off. Entonces, a estos episodios de off que pueden ocurrir y como sin predecir, porque no podemos saber qué dosis le va a hacer y cuál dosis no le va a hacer, y si le toca trabajando, y si le toca cuando va a salir a una reunión, y si le toca, no sé, en algún lugar que lo ponga en riesgo. Entonces, para esos episodios de off impredecibles o súbitos, que no parecen tener una relación específica con el fin de la dosis del medicamento, podemos usar algunos medicamentos como la misma levodopa, o la misma u otro medicamento que se llama apomorfina, pero ya vienen en una presentación distinta. Vienen, por ejemplo, existe la levodopa inhalada. La levodopa inhalada, cuando primero se describió, cuando se sintetizó y se sacó al mercado, todo el mundo dijo, yo la quiero porque ya no tomo medicamento y así me pongo solo en la nariz un disparito como un Aprinloop y ya me libré. Pues no, porque si de por sí la tomada tarda poco en sangre, la que es inhalada tarda todavía más. Entonces, en los que tenemos estos episodios de off impredecibles. Entonces, si yo de pronto me quedé toda rígida, de pronto me vino de la nada, de un momento a otro yo ya estoy rígida y no me puedo mover y necesito moverme porque me quedé a lo mejor en el súper o me quedé en otro lugar. Bueno, ahí es donde saco mi levodopa inhalada, doy un disparo, le llamamos, o una inhalación, y con eso en pocos minutos, a diferencia de la levodopa tomada que tarda un poco más, en unos 5 minutos ya voy a empezar a tener un efecto, y esa es una dosis extra que estoy tomando de levodopa para poder moverme en ese momento. Obviamente no vamos a estar poniéndonos a cada rato porque también vamos a llegar a una sobredosis de levodopa, pero sí podemos tener, por ejemplo, unos 3 rescates al día si nos llega a pasar este tipo de situaciones. Otro dispositivo que también podemos usar para rescates son las inyecciones de apomorfina. Por ejemplo, así como hemos visto en las películas, que de pronto alguien entra en paro cardiorrespiratorio y le ponen una inyección, entra en un choque anafiláctico, le llaman, que es cuando alguien tiene una alergia
y le picaron abejas y cayó ahí y decimos, Dios mío, es que era alérgico, hay que ponerle adrenalina. Y bueno, van y le ponen de una ámpula que tienen ya precargada una dosis, ¿no? Entonces se le pone la dosis y la persona revive. Bueno, esto más o menos funciona así. Es también como una pluma, como las actuales, las más modernas de insulina, con una hojita muy pequeña y que ya viene también con una dosificación que se ayuda justo a concretar en el consultorio, y es para estas personas que también tienen estos OFF impredecibles o también OFF muy severos, y entonces decimos, se puede poner hasta 5 veces esos rescates que van a ser inyectados subcutáneos y que va a tener un efecto más veloz que tomar una levodopa extra, ¿no? Y además es una dosis menor pero suficiente para movilizarte. Y entonces, listo, otro rescatito, ¿no? Otro dispositivo, también hay otro, no sé si alguna vez vieron que cierta marca de ensayo bucal sacó también unas laminitas que se ponían debajo de la lengua que eran para mejorar el aliento, ¿no? Bueno, igual que esas laminitas para mejorar el aliento, salieron también al mercado unas laminitas de apomorfina, y estas también funcionan igual que las jeringas, solo que son sublinguales. Sabemos que ahí tenemos como un lecho, un conjunto de vasos sanguíneos que, o sea, prácticamente se absorbe y es como si fuera el torrente sanguíneo, y nos ahorramos el paso por todo el aparato gastrointestinal. Entonces, esa es otra forma de liberarnos de ese episodio de OFF impredecible. Lógicamente no podemos tener una terapia solo con estos fármacos porque el efecto va a ser breve, va a tardar a lo mejor 1 hora. ¿Sí? Nos dará tiempo de solucionar lo que vamos a solucionar, de llegar a un lugar seguro y listo. Pero no se puede hacer como una terapia sostén o base o como el pilar del tratamiento. Entonces, estas son algunas opciones para este tipo de fluctuaciones del efecto de nuestros medicamentos. Ahora, estas fluctuaciones también es importante saber, y lo hemos mencionado antes, pero voy a como recalcar un poquito, que pueden ser, yo ahorita mencioné, me quedo rígido, o me empieza el temblor muy intenso, o me pongo demasiado lento, pero estas fluctuaciones también pueden ser no motoras, o sea, pueden ser que me entra una desesperación, un calor incluso intenso en el cuerpo cuando se me va el efecto de la levodopa. Entro a veces en una crisis nerviosa, una crisis como de ansiedad cuando se me acaba el efecto. Y eso no tiene que ver a lo mejor con el temblor, es a veces el temor de ponerse muy mal, pero es algo también involuntario. Y esto también se tiene que tomar en cuenta para ese tipo de rescates o de ajustes al tratamiento. Otros tipos, antes de pasar a otro tipo de terapias que sí son ya a largo plazo, otro tipo de terapias que también nos pueden ayudar es, por ejemplo, combinar nuestra levodopa y carbidopa con otro medicamento que se llama entacapone. Y esto no es más pastillas, sino que ya hay sintetizados diferentes gramajes que vienen combinados las tres sustancias. Y bueno, finalmente lo que hace el entacapone es darle un poco más de vida y un poquito más incluso de intensidad al efecto de la levodopa. Entonces, como etapa inicial, si alguien ya, a pesar de todo lo que hemos hecho, ya dijimos agregarle el agonista de dopamina, agregarle un inhibidor, dijimos, de la enzima COM, que es esta rafacilina o la felicilina, ya se hizo todo eso y aún así no logro que me llegue a durar 4 horas o no logro que me llegue a durar ni siquiera 3 horas, es una opción. Siempre y cuando también tengamos que ver, no haya problema con las disinesias, porque sí se ha visto que a veces estas combinaciones que hacen más fuerte a la levodopa, por así decirlo, pueden generar más disinesias. Entonces tenemos que como monitorizar cómo siente el tratamiento. Y vean ustedes la complejidad y cómo cada uno puede manifestar esto o no lo puede manifestar nunca, ¿verdad? Porque hay algunos que van a tener como prioritariamente un problema más que otros. Y entonces esto tiene que ser por eso no solamente individualizado, sino además dinámico. Puede que lo que te sirva hoy no te sirva el año que viene, puede que lo que hoy no te sirvió, el año que viene sí te sirva. Entonces es algo que tenemos que
aprender a aceptar que la enfermedad va cambiando y que también las necesidades y el efecto de los fármacos también se puede modificar con el paso del tiempo y esta degeneración que ocurre a nivel cerebral difuso, pero sobre todo en estas vías de la motricidad, del movimiento. Entonces, hasta aquí no sé, doctora, si quisiera comentar algo sobre estas terapias para pasar a las terapias que ya son como un cambio, ya cuando está avanzada la enfermedad o que son ya un poquito más invasivas. Creo que perdí un momento a la doctora Lilia, pero vamos a seguir comentando entonces. Fíjense que es muy interesante. Ahorita hablando de las terapias avanzadas, seguro si uno se mete a Google y busca Parkinson avanzado, probablemente no encuentren nada de lo que les dije ahorita, sino que encuentren que ya hay una cirugía de Parkinson. Es probable que encuentren también que se trata de células madre, que están haciendo estudios con algunas otras sustancias para tratar de mejorar y algunos prometen hasta curar el Parkinson. Bueno, pues antes de otra cosa, sí me gustaría invitarlos a que todo esto que lean en Google, en cualquier fuente, incluso aunque parezca con bastante sostén científico, es muy importante cotejarlo con su médico, con su neurólogo, porque hay mucha charlatanería y mucho dinero, la verdad, y comercio alrededor de estas terapias y de esta enfermedad. Como sabemos, es una enfermedad degenerativa, sabemos que hay muchos años y como dura muchos años y como también te va mermando, puede llegar a discapacitarte si no estás bien tratado, pues a veces se aprovechan de la necesidad de la persona y dicen, yo te voy a dar tal cosa y nada más X cantidad de dinero, que puede llegar a ser una cantidad de dinero exorbitante, déjame decirles, y te vas a mejorar, te vas a curar. Aguas. Y debe ser su neurólogo certificado, ¿sí? O su neurólogo también especialista en Parkinson o trastornos del movimiento para hablar de estas terapias avanzadas y de realmente sentar las bases de qué es lo que esperamos de estas terapias. Por ejemplo, la cirugía de Parkinson, en su inicio, lo que se hacía era una cirugía de lesión, o sea, metíamos un electrodo o una guía, le decimos, o sea, como si fuera un cablecito, a un área del cerebro que se llama tálamo, en la cual hay como muchas de estas vías del movimiento, por ahí pasan, por ahí fluyen, entonces se genera como si fuera una quemadura chiquitita localizada en un núcleo específico, y entonces quemaduras de los dos lados, y entonces con eso muchas veces mejoraba la lentitud, el temblor y la rigidez. Y entonces dijeron, maravilla, ya la hicimos. Pero resulta que con el paso del tiempo, el efecto de esta terapia pues iba mermando. Tal vez no solo es que el efecto de lo que se hizo fuera disminuyendo, sino también que la enfermedad seguía avanzando y pues ya no podíamos hacer otra cirugía porque ya se había quemado el núcleo que se iba a quemar y entonces ya nos sirvió por un tiempo, por unos años, que les gusta 3 a 5 años y de ahí se acabó. Entonces se desarrolló ahora alguien tuvo la idea, bueno, hay que hallar una manera de que tal vez sí podamos estimular ese núcleo que está quedando ahí a lo mejor que está disfuncionando, que no está llevando bien nuestra señal de movimiento, y vamos a hacerle un dispositivo, vamos a hacerlo como si vamos a hacerle un estimulador, vamos a poner un estimulador que podamos cambiarle el voltaje, la intensidad, la amplitud del ancho de punto, bueno, de todos. Y entonces se generan, esto no es nuevo en la medicina, o sea, ya existía, había un precedente en epilepsia, por ejemplo, que también existen los estimuladores en diferentes zonas, eso sí, en diferentes áreas del cerebro, pues, pero también existen estos estimuladores para personas con epilepsia.
y la función y las expectativas pues son diferentes a las que ahorita voy a mencionar. Esto, a lo que voy es que ya había un precedente de que eso se ha hecho con otras enfermedades, entonces dijimos, ¿por qué en Parkinson no? Vamos a intentar, si ya vimos que lesionando, o sea, matando un pedazo de células de ahí hay una mejoría, ¿por qué no en lugar de matarlas las usamos y las domamos, vamos a decir, o las ponemos en nuestra frecuencia para estimularlas? Entonces, eso fue lo que se empezó a hacer y se ha avanzado mucho. Esto es de 3 décadas para acá. Pues primero era una terapia muy restringida que no teníamos en todos los lugares del mundo. Actualmente en México se está realizando justo la otra, obviamente en centros muchas veces de alta concentración, en donde haya los especialistas en trastornos del movimiento y Parkinson, y los neurocirujanos que también hacen una especialización extra en cirugía funcional. Entonces, tenemos que tener como a todo el equipo para poder evaluar y llevar a una persona a lo mejor a considerar ese tratamiento. Entonces, ¿ese tratamiento en qué consiste? Número 1, no cura el Parkinson. Actualmente no hay nada en el mundo que nos pueda asegurar esto, que nos pueda ayudar a retrasar la progresión. Esta terapia, este tratamiento, que ya es invasivo porque ya nos tienen que poner 2 electrodos en la cabeza a través de 2 huesitos, es un procedimiento que requiere para hacerse que la persona esté con buena función cognitiva, es decir, que no esté con demencia, o sea, que no sea ya de las personas que se le olvidan las cosas, que ya no está consciente de lo que le está pasando, porque esto ya platicamos que a veces puede ocurrir también en la enfermedad de Parkinson. Si ese es el caso, pues tal vez no sea el mejor candidato, ¿sí? Porque entonces puede empeorar la alteración cognitiva. Entonces, sí es como muy importante esta evaluación y por eso es que el equipo multidisciplinario es psiquiatra o neuropsiquiatra, un neuropsicólogo que va a hacer una evaluación amplia para determinar que estemos bien cognitivamente, tanto el neurólogo como el paciente, el neurocirujano que también evalúe que ese cerebro esté en condiciones para que no haya lesiones en esa región, que no haya otra cosa que pudiera condicionar que no nos funcione bien la terapia a nivel de la estructura cerebral. Y entonces el neurólogo que diga también que todavía tiene efecto del medicamento de la levodopa. Esto es porque el efecto del estimulador es proporcional al efecto que tengamos de levodopa. Es decir, si a una persona dice, ya no es que se me acabe de pronto muy rápido el medicamento, sino sea, por ejemplo, que de pronto me lo tomo a cualquier hora, todas las dosis, y ya me hace muy poquito efecto. Ya no logro como arrancar nunca. Y aunque hagamos lo que llamamos prueba de levodopa, que es dar una dosis calculada específicamente por el médico, generalmente más alta, para ver qué tanto responde, si ya no hay respuesta, pues en ese caso tampoco vamos a tener respuesta del estimulador. Y no debemos tener falsas expectativas, por eso también no es para todos. Si una persona en fase avanzada de la enfermedad ya no tiene muy buena respuesta a la levodopa, determinado ya por su neurólogo, pues no va a mejorar suficiente con el estimulador y pues va a generar un gasto, una intervención y frustración innecesarias. Entonces sí tenemos que plantearlo bien. ¿En qué nos va a ayudar? Nos ayuda con ahorrar medicamentos. Entonces, cuando una persona ya tiene muchas complicaciones de la levodopa, llámese las discinesias, llámese que tenga muchos on y off, o sea, como que sean impredecibles, que ya esté fluctuando demasiado, es que por los medicamentos, como la levodopa, ya tenga una hiperestimulación de otra área que no es motora. Voy a hacer una pausa aquí para un paréntesis para hablar de unas complicaciones que son neuropsiquiátricas, es decir, mencionábamos entre los síntomas del Parkinson puede haber a veces incluso alucinaciones, la persona se puede volver como un poco suspicaz, de pronto muy celosa, ¿sí? Y si le damos levodopa o algún agonista, a veces con eso hay control también de sus síntomas, pero si ya nos vamos a dosis más altas, resulta que cuando uno le mete levodopa a su cuerpo, pues no se da específicamente
al área del movimiento, sino también estimula otras áreas. Estimula otras áreas que también usan dopamina. ¿Y cuáles son estas áreas? Cuando tenemos, por ejemplo, el circuito límbico, se llama. Este circuito que hay ahí de redes neuronales, lo que hace es como la motivación, recompensa y también un poco la voluntad. Entonces, de pronto tenemos una persona que si tú hiperestimulas, es el área de hecho también en el que actúan las drogas ilícitas o muchas de las drogas ilícitas. Entonces, la persona se puede volver adicta al medicamento, la persona puede desarrollar que ya lo esté tomando como dosis extra, como dulces, de verdad, a veces se toman más de 20 pastillas al día, roban al familiar las pastillas, se levantan en la noche para tomar más pastillas de forma innecesaria, pero que sienten la necesidad, como un adicto. Y en otras ocasiones también ese exceso de medicamento genera psicosis. ¿Qué es psicosis? Que la persona se vuelva agresiva, que tenga comportamientos hipersexuales, que se vaya a algún lado a apostar, pero no apostar 5 pesos, 10 pesos en una lotería, sino a veces apuestan todo lo que tienes. Entonces, estos comportamientos, estas situaciones, que incluso también pueden ser comer en exceso, se le llama en inglés spending, que es esa antojo y sobre todo de cosas dulces, pero a veces se dan como una especie de atracones. Esto también pueden ser complicaciones del exceso de estimulación dopaminérgica. Entonces, a veces en lo motor la persona está muy bien, ya no está rígida, ya se mueve mejor, es independiente, pero ¿qué tal que está independiente y se salga a la calle a un casino a apostar todo? Muchas veces la persona, y la doctora Lidia no me dejará mentir, seguro ha visto a algún paciente que haya acabado sin esposa, sus hijos lo abandonaron, lo dejaron sus hermanos porque decían, no, esto no hace caso. Se va a apostar, se va allá y no entiende, no está de acuerdo. Y resulta que es también efecto farmacológico. Entonces, no digo que tengamos que tolerar todo o el ánimo de la persona que tiene la enfermedad, sino que muchas veces sí vale la pena preguntarle a su médico si ese comportamiento, esa conducta, sobre todo si la persona no era así, si eso que está presentando ahora es parte de la enfermedad o es parte del influjo de los medicamentos que esté haciendo que actúe de esta forma. Entonces, cuando ya empiezan a existir estas complicaciones, es entonces también el momento de encender nuestro foquito y decir, ya tengo que ir pensando qué le voy a ofrecer a esta persona, porque si no al rato en meses, que yo tenga, que ya no le haga tanto efecto la levodopa, no le voy a poder subir más, porque entonces va a acabar hospitalizado por un episodio de psicosis, va a intentar agredir a alguien, porque se vuelven como un poco desinhibidos. Entonces, es ahí donde las terapias como la cirugía nos pueden ayudar, no porque específicamente curen esto, sino porque con la cirugía es como si yo me ahorrara muchísimo de levodopa. Y entonces me permite bajar la dosis a niveles, pero casi de inicio de la enfermedad, a lo mejor media tableta, un cuarto de tableta, y solo eso, no más medicamentos, más estimulación. Y con eso ya no voy a tener el efecto adverso. Entonces, esa simplicidad, el hecho de que nada más tengamos el estimulador, menos fármacos, pues también al menos fármacos, menos complicaciones de esos fármacos. Entonces, también es una indicación llevar a alguien a ofrecer una cirugía de estimulación cerebral profunda en el caso de que ya tenga complicaciones de los medicamentos, sean las discinesias o sean complicaciones psiquiátricas. ¿Sí? Es algo que se tiene que considerar. Por supuesto, mientras tanto, porque eso no es de un día para otro ni de un chasquido de dedos, como justo estábamos diciendo antes, lleva un protocolo, requiere que varios especialistas evalúen a cada uno de los que están siendo sustentados. Entonces, cuando ya finalmente se dice sí se va a llevar a cabo, a veces fue cuestión de meses. Entonces, esto es importante que mientras, pues se requerirán probablemente de otros medicamentos como los antipsicóticos, a lo mejor bajar un poco de levodopa y meter algún otro medicamento, a lo mejor que esté peor en lo motor, pero no esté tan alterado en lo psiquiátrico. Entonces, se tienen que hacer muchos ajustes para lograr estabilizar a esa persona y después para poder llegar al procedimiento quirúrgico y empezar a bajar. Todo es un proceso y les quiero decir que no es algo de que me operé y al día siguiente ya estoy re bien.
sí hay una mejoría inmediata. Y eso lo podemos notar porque esta cirugía, quiero decirles que es despierto. O sea, la persona que está siendo operada está despierta. Por supuesto, no está sintiendo nada de dolor porque tiene anestesia o le dejan un poquito se le quitan la sensibilidad del área de la cabeza, por así decirlo, para que puedan estar trabajando el neurocirujano, pero por lo demás podría mover brazos, piernas, hablar y estar en contacto con nosotros durante toda la cirugía. Y esto es a propósito para que durante la cirugía podamos evaluar que el estimulador haya quedado en el sitio que nosotros pretendíamos, que en este caso se llama núcleo subtalámico, aunque también hay otros blancos terapéuticos como el globo pálido interno. Estos son nombres a lo mejor que les suenan muy raros, son nombres de unas áreas de nuestro cerebro que están dentro de ese circuito del movimiento y en los que podemos tener una respuesta favorable de los síntomas del Parkinson. Entonces, durante la cirugía, la persona va a ser evaluada. Ya cuando tenemos situado, el neurocirujano ha logrado situar el electrodo, entonces hacemos una evaluación. La mismita que se hace en el consultorio, que hacemos estas escalas de abra y cierre su mano, su pie hágalo hacia arriba y hacia abajo, a ver, mueva sus ojos hacia ciertos lados, hable fuerte, todo eso, ese cambio de mejoría lo vamos a ver ahí porque estamos haciendo pruebas para corroborar, una, que esté bien situado, dos, hasta dónde podemos llegar en intensidad de voltaje y todo para que, digamos, esta persona cuando salga, sale apagado el aparato. Pero ya después vamos a empezar una estimulación gradual y el electrodo que se le pone ya no es tan simple como solo es un chuzo ahí metido, sino es un dispositivo que tiene 4 contactos y cada uno de esos contactos está pues uno arriba del otro, es circular y entonces va a irradiar esa estimulación en todo el derredor y yo puedo controlar como qué ancho va a tener esa estimulación, qué amplitud, qué frecuencia, qué voltaje. Entonces, es súper importante las pruebas durante la cirugía para después decir cómo vamos a estimular a esa persona, en qué contacto del electrodo, si va a ser más derecho o más izquierdo, qué tantas opciones tengo después para hacer combinaciones, porque es una terapia que nos puede durar actualmente las pilas, las baterías, vamos a decir, del dispositivo pueden tardar hasta 25 años y después se puede cambiar la batería y durar otros 25 años. Entonces, son terapias que están tratando de cambiar, no es que, insisto, no es que curen ni mejoren en sí la evolución de la enfermedad. Detrás de un aparato así, si nosotros decimos después de 20 años de usarlo, te vamos a apagar el estimulador o por alguna razón se te apaga porque pasaste en un imán del aeropuerto, porque te metiste un resonador y se te apagó, bueno, pues resulta que vas a ver y dice, me puse muy mal, me quedé, o sea, estoy peor que antes. Bueno, pues eso para nosotros va a tener cierta lógica porque es la evolución de la enfermedad. O sea, la enfermedad solo vamos a decir está enmascarada por el efecto de medicamentos y del estimulador. Entonces es como un medicamento más, una estrategia más que podemos usar. De la misma forma, hay otras estrategias, como el caso de la bomba de infusión de apomorfina. Aquí, antes de pasar a la bomba de infusión, quisiera saber si la doctora Lilia tiene algún comentario sobre lo que acabamos de mencionar de la cirugía de estimulación cerebral profunda en Parkinson. Bueno, pues agradezco que Vicky se siguió porque de repente me desconecté y me perdí como un minuto, pero vi que la doctora Cerino continuó con el tema que era lo que teníamos programado. La cirugía, ya habíamos comentado un poquito la vez pasada que es de muy alto costo, que a veces hay disponibilidad en las instituciones de seguridad social, pero no siempre, porque el costo de un dispositivo de estos, no sé cómo esté actualmente, pero lo estimamos como en $500,000 y esto significa pues mover un presupuesto hacia estos pacientes que si bien está indicado y lo necesitan,
no siempre disponemos de este presupuesto para poderles proveer el dispositivo y tenemos una lista de espera de aquellos que son candidatos. Y mientras tanto, pues estamos haciendo modificaciones de los medicamentos y tenemos las complicaciones que ya ampliamente comentó la doctora Cerino, y estas cuestiones que se llaman como disregulación dopaminérgica, esto de comportarse de manera extraña, de apostar, de tener conductas obsesivas hacia ciertos alimentos y consumirlos, etcétera, pues ocasionan muchas dificultades. Y tuvimos nosotros un caso de una persona que agredió con un cuchillo a un familiar y lo metieron a la cárcel. Entonces esto puede suceder y pues hay que estar muy al pendiente de estas complicaciones y mantener también muy vigilados a los pacientes cuando empiezan a tener alteraciones de conducta que tienen que ver muchísimo con estos cambios bioquímicos en el cerebro. Quienes usan el dispositivo, hasta ahorita los que hemos tenido en el Hospital 20 de Noviembre, que es del ISSSTE y que provee la atención médica y los tratamientos como parte de la seguridad social, pues teníamos pilas que duraban muy poquito tiempo y había que volver a adquirir el aparato completo porque la pila no se vendía de manera separada. Y ahora tenemos pilas recargables y pilas con una duración mucho mayor, lo cual a final de cuentas abarata un tanto el costo de este procedimiento, porque antes eran pilas que duraban 5, 8 años y ahora las tenemos con una duración mucho mayor, lo cual es muy bueno para los pacientes, pero también tienen que colaborar muchísimo con los cuidados de su dispositivo, porque luego andan eh, exponiéndose inadvertidamente a magnetismo y tenemos fallas. Y luego si se les olvida recargar la batería se puede dañar de manera permanente y lo hemos visto con algunos pacientes que estando muy recientemente colocado el dispositivo, no actuaron bien con esta indicación y se echó a perder este dispositivo con todo lo que eso conlleva. Entonces no es nada fácil, no está tan accesible aún en las instituciones, pues porque también hay que atender otros problemas y de repente no nos es posible disponer de estos aparatos. Ahorita tenemos, para hablar de lo que conocemos muy directamente en el Hospital 20 de Noviembre, la posibilidad de haber puesto recientemente, a fines del año pasado, varios dispositivos y que van muy bien, pero nuestro rezago todavía existe porque la disponibilidad no alcanza el número de la necesidad que tenemos y les pedimos a todos su paciencia para esperar pues tiempos más propicios, que tengamos un poco más de presupuesto para poder cubrir estas necesidades. Y como dije, mientras tanto, pues no nos queda más que tratar de optimizar las dosificaciones y combinaciones de medicamentos para lograr el mejor resultado que sea posible, mientras logramos en aquellos candidatos poder colocarles el dispositivo. Entonces, como ven, la enfermedad tiene varios aspectos muy importantes que hay que atender. No es nada más el tratar de aliviar los síntomas motores y complicarlos a veces, como acabamos de comentar, sino atender todos los demás aspectos que la enfermedad va a producir en la persona. Algo que no hemos tocado son las alteraciones cognitivas,
que es diferente a las alteraciones conductuales, aunque pueden también tener alteraciones cognitivas que a su vez propicien otras alteraciones conductuales. Entonces, Vicky, ya para concluir nuestro tema de hoy, ¿qué tanto ocurren las alteraciones cognitivas, la pérdida o deterioro de facultades mentales en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson? Claro, es muy variable dependiendo de la población estudiada, porque hay otros factores que ya conocemos o que hemos escuchado a lo mejor para deterioro cognitivo, como tener baja escolaridad, sedentarismo, no hacer actividad física, ejercicio. Entonces, estas otras, y la edad, por supuesto, que la edad nos pone a todos en riesgo de deterioro cognitivo, independientemente de que tengamos o no tengamos Parkinson. Bueno, pues hasta se estima el promedio que hasta un 40%, es decir, hasta 4 de 10 van a tener, de los pacientes con enfermedad de Parkinson, van a tener alteraciones cognitivas. No se puede saber exactamente de qué severidad. Por supuesto, habrá quienes tengan un deterioro leve y que tal vez se mantenga así mucho tiempo, porque no es un predictor como tal tener deterioro cognitivo al inicio para decir que va a llegar a la demencia. ¿Sí? Esto va a depender de muchas variables, ¿sí? Entre ellas la atención temprana y la estimulación también en el sentido cognitivo, es decir, no quedarnos solamente viendo la tele o esperando que el medicamento me haga efecto, sino tratar de llevar un estilo de vida, y esto de estilo de vida no solo se refiere a comer frutas y verduras y hacer ejercicio, sino también a tener diversidad en las actividades y las rutinas que elegimos. Tal vez aprender nuevas actividades, nuevas habilidades, y esto va a ser en función de los recursos que tengamos a mano. Por supuesto, si yo no tengo, yo vivo a lo mejor en una zona montañosa, no le voy a decir a alguien que tiene que nadar diario, porque seguro ni alberca, ni mar, ni río, ni nada cerca, ¿no? Entonces tenemos que buscar lo que tengamos alcance, siempre que pongamos a nuestro cerebro a aprender cosas nuevas, aunque sea cepillarse los dientes con la mano que no lo hacemos habitualmente, con la que no es dominante, ya puede representar un incentivo para ese cerebro para hacer nuevas conexiones, eso que llamamos plasticidad cerebral, y que vayamos como compensando la degeneración que va a existir por la enfermedad que tenemos. Esto, como también como tip, no solamente es para personas con Parkinson, sino todos deberíamos hacerlo porque todos estamos en riesgo. Un poco más las personas que tienen Parkinson, pero pues nadie podemos decir que nos vamos a librar. Muy bien, pues sí, desafortunadamente no vamos a poder evitarlo por más que hagamos un trabajo de prevención, como acaba de decir la doctora Cerino en el asunto de estimular nuestro cerebro y mantenerlo en funciones. Y cuando ya ocurrió este deterioro cognitivo, no tenemos mucho que hacer en cuanto a dar medicamentos, pero sí en los cuidados que podemos proporcionar a las personas que además de su enfermedad que les ocasiona tantas dificultades para sus actividades diarias, tenemos agregado el problema de la cognición de las facultades mentales y se van a requerir cuidados especiales para evitar percances, accidentes que puedan ocurrir en casa o que la persona tenga accidentes en casa también. Teniendo problemas de movilidad, difícilmente se va a poder escapar de su domicilio y vagar por las calles, pero otras personas que no tienen tanta dificultad de movimiento podría ocurrir y debemos tener muchas precauciones en casa y vigilar a la persona de manera permanente como lo hacemos con los niños pequeños para evitar justamente estas situaciones complicadas que pudieran ocurrir. Entonces, pues podremos
concluir y cerrar nuestro programa comentando que la enfermedad es bastante frecuente, que afecta muchos aspectos de la función cerebral, afecta muchas situaciones de la vida que hay que ir resolviendo poco a poco conforme se van presentando estas dificultades y que la persona va a llegar desafortunadamente a una situación de dependencia que requiere cuidados en prácticamente todos los aspectos de la vida diaria. Pero en este camino podemos apoyar mucho a las personas que tienen la enfermedad y a sus familias, usando adecuadamente los medicamentos que ya comentamos ampliamente y que son muy útiles, por lo menos durante un largo tiempo, si los utilizamos apropiadamente. A veces los tratamientos se pueden echar a perder desde el principio. Creo que es el mejor medicamento para controlar las alteraciones de la enfermedad. Se puede utilizar indebidamente en dosis mayores de las necesarias y entonces agotamos esta posibilidad de que ayude por un tiempo mayor o lo utilizamos prematuramente. Entonces, esto es un llamado a nuestros colegas de primer contacto, que todos saben que la levodopa es el tratamiento más efectivo para los síntomas de la enfermedad, que por favor conozcan los otros medicamentos que son de utilidad y que los utilicemos de manera escalonada y también con dosis escalonadas para no acabarnos los recursos terapéuticos antes de tiempo. Y no podemos, como ya mencionamos varias veces, detener el curso de la enfermedad, pero sí podemos hacer más llevadera la evolución y mantener una mejor calidad de vida a un mayor tiempo, que eso es lo que pretendemos mientras se encuentra una curación que esperemos algún día nos llegue y podamos realmente resolver el problema de todo este numeroso grupo de pacientes. Dicen por ahí que a todo santo se le llega su hora y pues también se le tiene que llegar a la enfermedad de Parkinson y a otras degenerativas, de hallar dónde está el hilo negro, dónde está lo que se nos perdió para lograr estabilizar o curar la enfermedad. También se le acaba el tiempo a este programa y quisiera agradecer muchísimo estas 4 sesiones, este mes dedicado a la enfermedad de Parkinson, a los pacientes. No quiero decirles que es algo fácil, porque no lo es algo complejo tanto para el médico como para el paciente, como para la familia y para incluso las políticas públicas, pero siempre llevarlo con una actitud, ¿sí?, buena ante la vida ayuda, tener la enfermedad que tengamos, y que recordar que hay otras enfermedades, diabetes, hipertensión, etcétera, que son más comunes, que a veces te dejan con mayor discapacidad motora o con incluso también otras complicaciones como pérdida de la agudeza visual, y que esto es una ruleta, no sabemos a quién nos va a tocar, y si nos tocó hay que aceptarlo, hay que ir con el neurólogo al que más confianza le tengan e iniciar su tratamiento, y les aseguro que siempre les van a brindar información, ustedes pueden preguntar y siempre estamos abiertos para darles más información y crecer juntos. Y como ya vieron, hay mucho de qué hablar, así que en cada consulta no va a faltar algo que se pueda mencionar. Muchas gracias a todos y pues seguimos aquí tratando de estudiar y atender. Muchas gracias. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.